Miembros de la mesa, funcionarios de gobierno, de 17 instituciones que estamos presentes, señores gobernadores, muy especialmente, gracias por su presencia. Quisiera iniciar mi exposición señalando un proceso muy importante de institucionalización de un instrumento de gerencia presidencial que posibilite justamente el abordaje, ¿sí?, la inmersión y la resolución de los conflictos por una vía pacífica y democrática. Justamente después de varias jornadas en el Pleno del Gabinete de Gobierno, de reflexionar sobre la conflictividad, de buscar de qué manera debería ser la institucionalidad, de tratar de establecer cuáles eran las experiencias particularmente del Ejecutivo guatemalteco, donde encontramos para la administración del presidente Portillo el inicio de un esfuerzo de crear una unidad de prevención de conflictos. A esto siguió durante la administración del presidente Colom un esfuerzo de constituir el Sistema Nacional de Diálogo Permanente a través de la creación en forma personalizada de representativos, más bien de delegados del presidente que integraron ese sistema. Las primeras apreciaciones nos permitieron señalar claramente que ese sistema no podía ser personalizado, sino tenía que ser institucionalizado. Y por eso, justamente, avanzamos en un proceso de darle esa característica al instrumento de gerencia presidencial. Yo quisiera compartir con todos ustedes que estudiamos diversas formulaciones. Nos acercamos también en un proceso de compartir con diversas experiencias en otros países de Latinoamérica para ver cuáles eran los modelos institucionales. Se pensó en el diseño de un 15º ministerio, pero llegamos a la conclusión que esa no era la vía. Pensamos también en una Secretaría de la Presidencia de la República y llegamos a la conclusión que esa no era la vía. Los conflictos para su resolución tienen una característica muy importante y ustedes la conocen bien. No son uniinstitucionales, sino requieren la participación de diversos actores, de diversas instituciones, para lograr una respuesta concreta y efectiva a la necesidad social, a resolver el problema, a desescalar el conflicto. Y por eso la decisión política que tomó el presidente fue de establecerlo como un instrumento de gerencia del propio presidente. Y esto por una razón fundamental. Lógicamente, entre los ministros no hay jerarquía, ¿sí? Y los secretarios dependen en una estructura todavía inferior. Por lo tanto, es el mandatario el único que puede poner y alinear, para decirlo en lenguaje chapín, a las instituciones. Y esa es la forma. Por eso yo solo quisiera recoger del acuerdo que le da institucionalidad a una comisión presidencial de diálogo, ¿sí?, el objeto de esa comisión. Y dice así: el objeto de la comisión será coordinar con las diversas instituciones de gobierno la viabilidad de un acercamiento político y social. Quiero recalcar eso. ¿En dónde está el énfasis? No es solo una relación, ¿sí?, normal y corriente. Se trata de relaciones de poder. Por eso hace alusión a ese acercamiento político y social con los diversos sectores de la sociedad, territorios, comunidades y pueblos indígenas con pertinencia cultural, a fin de contribuir, prevenir, gestionar y transformar la conflictividad social. Asimismo, dar seguimiento a los acuerdos entre las partes en conflicto a través del diálogo y lograr así
una gobernabilidad democrática, representativa y participativa. Aquí permítanme recordar un elemento trascendente. Los acuerdos de paz nos señalan un imaginario, un esfuerzo de construcción de una democracia, no a secas como término, sino justamente con apellidos, con calificativos, y son estos los que recogen. Una democracia, dicen los acuerdos, funcional y participativa. De manera que eso es lo que recoge hoy por hoy la Comisión Presidencial de Diálogo. Más adelante y a lo largo de las jornadas podemos meternos más profundamente al entendimiento que justifican justamente este encuentro y que 17 diferentes instituciones nos reunamos para tener un horizonte, para tener un norte común, para tener una conceptualización que es fundamental. A lo largo del año 2012, donde nos abocamos a entender y a comprender cómo la diversa institucionalidad enfrentaba los procesos, nosotros lo que encontramos fue una dispersión operativa, ¿sí? Dispersión en carencia total de articulación de lo público para relacionarse y vincularse con las organizaciones sociales. Es más, encontramos profunda ineficiencia y ineficacia en el propio actuar institucional. Es muy importante tener presente que la conflictividad tiene un correlato con la causalidad histórica y estructural de las necesidades no atendidas de la sociedad, ¿sí? Pero que eso se expresa superiormente en lo que denominamos el conflicto social, el cual requiere realmente de respuestas concretas. La respuesta no son las mesas de diálogo, ese es un instrumento. Lo importante y trascendente es la capacidad de respuesta que una sociedad se da para atender, en primer lugar, las necesidades sociales, no cuando esas necesidades están problematizadas, y menos cuando han llegado a una situación de conflicto. Siempre va a ser más barato atender una necesidad pronta y oportunamente que cuando están en relación de conflicto. Por lo tanto, finalmente, cuando nosotros ni siquiera podemos atender oportuna, eficiente y eficazmente el conflicto, es cuando llegamos a las crisis. Y aquí sí me gustaría en unos pocos minutos hacer una reflexión con ustedes mismos. Por la pluma se conoce al pájaro, me decía mi abuelita. Espero que muchas de sus abuelitas también. Pero en la corteza del árbol uno puede perfectamente identificar la naturaleza más profunda del árbol, ¿sí? ¿Cómo identifica uno una institución? Hay un mensaje bíblico de hace más de 2000 años y que nos señaló: por sus actos los conoceréis, no por la pajística, ¿verdad?, sino por el testimonio concreto